Vamos a dejar entonces en la presencia de la profe Miriam Valdés, que va a ser la encargada de realizar la capacitación del día de hoy. Buenas tardes, Miriam. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias Omar, gracias a Sergio por esta invitación, la verdad muy importante y la verdad de que muy contentas desde nosotros como Universidad Nacional y como todos los entes que están organizando esta participación o este inicio de taller, la verdad es que muy productivo. Hace un rato escuchaba a Karina y a la otra señora mencionar todo lo que se ha trabajado para lograr esto. Me parece la verdad que destacable y la verdad es que muy valioso. Así que espero que sea un punto de encuentro, primero para conocernos, después para brindar información y segundo para aclarar dudas. Porque creo que de eso se trata estas instancias, de aclarar conceptos, aclarar dudas, para nosotros poder ayudar a la comunidad, a nuestros compañeros, a todo el mundo. Bueno, este taller voy a hacer como una serie de resumen. Nosotros los hemos dividido en 8 módulos. Entonces, básicamente vamos a ir pasando por distintos temas y distintas complejidades en esto. El primer módulo que estoy a cargo yo, primero disculpen, mi nombre es Miriam Soledad Valdés. Yo soy licenciada en enfermería. Trabajo como docente en la carrera de licenciatura en enfermería en la Facultad de Humanidades, ¿sí? Trabajo en la materia niño y adolescente, así que como que estoy relacionada con este tema de las vacunas y de la inmunización. Entonces, como muy valioso para mí este tema, también me gusta mucho, así que bueno, espero que podamos compartir los saberes, tanto de ustedes como míos y de todos, y lograr así un aporte más productivo. Nosotros hablábamos con Omar el tema del taller, que está dividido en 8 módulos. Entonces, el primer módulo lo vamos a ver desde lo que son las vacunas, desde qué es la inmunización, y ahí brindar o hacer un consenso sobre lo que ustedes parten, o el conocimiento que tienen, y sobre lo que podemos agregar para aumentar nuestra propaganda, nuestra difusión de la información en cuanto a la importancia de las vacunas. ¿Sí? Después vamos a ver lo que son las herramientas, como la vacuna como una herramienta, las enfermedades inmunoprevenibles, las vacunas dentro del calendario de vacunación, que hoy la verdad que son un montón y bienvenidos sean, ¿sí? ¿A qué se les llama oportunidades perdidas? Miriam, tenés desactivado el audio, perdón. Sí. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí, se me desactivó solo. Ahí está. Entonces, ¿ahí me escuchan? Sí. Sí. Entonces, es como una serie de taller bien nutrido, con muchos elementos, y está muy bueno que puedan acudir a las clases para, ante cualquier duda, ante cualquier situación, la podemos conversar y debatir, ¿sí? A modo de que parezca una situación práctica, los que tengan alguna consulta, alguna duda sobre los conceptos que vamos a empezar a dar, por favor por el chat, yo los voy leyendo y vamos contestando, así como que no se enredan los micrófonos, ¿sí? Bueno, a partir de esto yo voy a compartir pantalla. Vamos a ver a ver si podemos empezar un poquito. Ahí está.
Ahí está. Bien. Entonces, el tema que hoy vamos a ver es vacunas. ¿Se ve bien? Sí. Sí, bien. Bueno, entonces, lo primero que nosotros tenemos que pensar dentro de lo que es las vacunas, aparte de pensarlo desde que es un derecho, que es una obligación y que es una responsabilidad de todos como Estado, ¿sí? Eso ya lo venimos planteando hace varias situaciones y hoy lo vamos a terminar de definir y concretar. Por eso es la importancia que tiene este programa sobre impartir la información necesaria y oportuna en cuanto a lo que respecta qué son las vacunas. ¿Sí? Entonces, como definición técnica, podemos plantearlo desde que las vacunas son sustancias que están compuestas por microorganismos, ¿sí? Que una parte de él o un producto de ese microorganismo que nos permite inducir una respuesta en quien lo recibe que simula la enfermedad natural, pero con un poco ningún riesgo. A ver, vamos a plantearlo de esta manera. ¿Qué significa esto que nosotros sacamos de la bibliografía? Lo que significa es que nosotros introducimos un microorganismo en nuestro cuerpo, que eso sería un antígeno, con el objetivo de generar una respuesta. Nuestro organismo debe generar una respuesta, que eso significa que nuestro organismo necesita realizar o producir anticuerpos. Entonces, esa es supuestamente la definición de una vacuna. Entrándonos un poco más, nosotros tenemos diferentes tipos de inmunización o de generación de anticuerpos, ¿sí? Tenemos una activa, que es, vamos a leer primero para que después los desglosemos, es la introducción activa del antígeno, que sería la vacuna propiamente dicha, con la formación de anticuerpos específicos. ¿Qué significa esto? Que yo estoy inoculando una sustancia específica. Por ejemplo, nosotros, a ver, la vacuna de la antigripal. Nosotros estamos inoculando un antígeno específico para que nuestro cuerpo realice o reaccione ante estos microorganismos que son específicos de la gripe A, por ejemplo. A esto se le denomina una inmunización activa. ¿Sí? Con respecto a la pasiva, Miriam, y ahí les he puesto, sí, perdón, dame un segundito, voy a poner el silenciar a todos. por favor, sí. Y ahí te voy a pedir que actives de nuevo vos tu audio, ¿sí? A ver si nos escuchas ahí. Sí, si podés hablar ahí. ¿Podés activarte vos ahí, Miriam? Sí. Perfecto. Hola. Sí, ahí estamos. Les pedimos nuevamente, por favor, a los compañeros y compañeras que estén ingresando, silencien sus micrófonos y esperamos sus consultas en el chat. Muchas gracias. Bien. No sé, bueno, la última parte que estábamos hablando desde lo que era la inmunización activa, ¿sí? Hablábamos de que nosotros introducimos agentes específicos para que nuestro cuerpo reaccione y genere anticuerpos específicos de ese microorganismo. Daba el ejemplo hace rato de lo que es las vacunas antigripales, que hoy son parte del calendario obligatorio nacional. Entonces, ¿nosotros qué hacemos con esta vacuna? Introducimos el antígeno o los microorganismos que generan la gripe, ¿sí? Para que nuestro cuerpo reaccione creando anticuerpos específicos para esta enfermedad. ¿Sí? Así tenemos sucesivas vacunas que son específicas para diferentes, obviamente, enfermedades y para que nuestro cuerpo elabore anticuerpos contra esas enfermedades. ¿Sí?
La inmunización pasiva. ¿De qué estamos hablando? De que son anticuerpos ya realizados, o sea que nosotros introducimos anticuerpos ya hechos, o sea que nuestro cuerpo no los va a hacer, no va a reaccionar. En ese sentido podemos hablar de las antitocinas, anticuerpos preformados. Por ejemplo, nosotros cuando en situaciones de emergencia, nosotros inoculamos las inmunoglobulinas, o lo que llamamos también gamma globulinas, o lo que llamamos sueros contra, por ejemplo, algún veneno. Nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo en ese acto? Estamos introduciendo anticuerpos ya realizados a nuestro cuerpo para que ya directamente pueda combatir esa situación o esa enfermedad específica. ¿Por qué? Porque decimos que nosotros introducimos una vacuna y necesitamos unos días o un tiempo determinado para que nuestro cuerpo reaccione, elabore todo el proceso o la cadena para la formación del anticuerpo. Entonces eso nos toma unos días, ¿sí? En cambio, si nosotros introducimos las inmunoglobulinas, como planteamos aquí en la diapositiva, introducimos antitocinas, o sea, anticuerpos ya formados, nuestro cuerpo directamente tiene que aceptarlos e ir en busca de esa enfermedad específica o de esa situación de emergencia o de urgencia que estamos partiendo para poder, obviamente, contrarrestar esto. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí, vale aclarar que tenemos dos tipos. Quedamos con que hay una situación activa y una situación pasiva. ¿Sí? Que después vamos a, si quieren, charlar un poquito más. Entonces, vamos viendo si pasamos. Ahí estamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que, nosotros tener el conocimiento para poder brindar la seguridad de que las vacunas, son seguras, de que las vacunas están bien hechas y que las vacunas, me explico, son una situación positiva en nuestro cuerpo o en nuestros niños, en nuestros adultos, en nosotros mismos, como personal de salud, como personal que imparte salud. ¿De qué están compuestas las vacunas? Bueno, entonces yo les he hecho este dibujito bien, como bien práctico, como para que nosotros podamos entender que primero necesitamos líquidos de suspensión. ¿Qué significa eso? Es como los líquidos que van a transportar esos antígenos o microorganismos hacia adentro de nuestro cuerpo. Entonces hay diferentes líquidos que pueden ser las soluciones salinas, agua, fluidos complejos. O los fluidos complejos están determinados por fluidos proteínicos. Los estabilizantes, que tienen la función de mantener la estabilidad o mantener la función de este microorganismo o de microorganismo en esta situación entero y cumpliendo la función que necesitamos para que nuestro cuerpo desencadene los anticuerpos específicos. Algunos tienen antibióticos, otros no. Algunos tienen un adyuvante, que significa un medio de transporte y estabilizante para que la vacuna llegue a nuestro cuerpo, más que nada a nuestro torrente sanguíneo. Y hay otros que tienen antígenos, los tozoides, que son, por ejemplo, las vacunas que tienen virus vivos, agentes atenuados, agentes inactivados y fracciones antígenas, que más que nada esta parte se refiere a lo que es los virus en sus distintas complejidades, en sus distintas dosificaciones y en sus distintas producción para poder introducirlas a nuestro cuerpo y así generar el anticuerpo específico. ¿Sí? Bien. Hasta aquí creo que básicamente estamos conociendo de qué están compuestas todas las vacunas en realidad. ¿Sí? Ya vamos a ver un poquito más de qué se trata.
Aquí tenemos otro tipo. Nosotros tenemos que las vacunas, hemos dicho que son sustancias químicas o tozoides, o también hemos dicho que son antígenos, ¿sí? Entonces tenemos que decir que son agentes atenuados, que pueden ser agentes inactivados o pueden ser fracciones antigénicas, ¿sí? Agentes atenuados podemos tener que pueden ser virus y bacterias, ¿sí? ¿Qué significa atenuados? Que en su composición o en su creación se ha inactivado la parte potencial, ¿sí? Para que desencadene la enfermedad aguda a la que nosotros estamos tratando. Entonces, a través de la vacuna o de la atenuación de ese agente, la enfermedad no se va a desencadenar en su manifestación aguda, sino que se va a desencadenar la respuesta inmune que nosotros necesitamos para formular los anticuerpos específicos. Lo mismo pasa con estos agentes inactivados, que también pueden ser virus o bacterias. Y las fracciones antigénicas pueden ser proteínas con carbohidratos que tienen un gen que es del microorganismo, que llámese virus o bacteria. Puede ser una proteína de ese virus y bacteria, o pueden ser carbohidratos de estos microorganismos con los cuales nosotros necesitamos desencadenar la respuesta. Entonces, básicamente, las vacunas están producidas así. ¿Sí? Bien. Hasta aquí, si quieren levantar la manito o hacer alguna pregunta por chat, yo lo voy controlando y vamos contestando. Hasta aquí estamos todo bien, parece. Si voy muy rápido, me avisan. Bueno. Entonces, lo que conlleva este taller, que es lo más importante, creo, como información y para determinar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, es definir las características de una vacuna ideal. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo voy a ir leyendo cada una de estos ítems, entonces de ahí podemos generar alguna serie de consultas, si ustedes así lo desean. Por ejemplo, la vacuna ideal tendrá que reproducir una respuesta inmunológica similar a la de una enfermedad natural. Es lo que venimos hablando. Nosotros introducimos una vacuna en nuestro organismo, la enfermedad o la infección de esa enfermedad, por ejemplo, voy a tomarlo como ejemplo, la gripe, se va a desarrollar, pero no en su forma aguda. ¿Sí? Entonces, si yo desencadeno una respuesta inmunológica, he logrado que la vacuna sea efectiva al 100%. ¿Sí? Aquí hablamos de que la vacuna debe ser efectiva en más de un 90% de protección. ¿Cómo yo voy a certificar eso? Teniendo en cuenta la respuesta de mi organismo ante esa vacuna o ante la inoculación de ese líquido, por así decirlo también más específicamente. Nosotros tenemos tener mínimos efectos secundarios y completa seguridad. ¿Qué significa esto? Que los efectos son los esperables y no tener efectos adversos. Eso ya lo vamos a hablar también. Los efectos esperables es decir, que lo que hablaba arriba, el desencadenar una respuesta inmunológica, pero no desencadenar la enfermedad. ¿Estamos? Que es muy distinto. O sea que vamos a desencadenar una respuesta que a nosotros nos crea la completa y efectiva seguridad que estamos protegidas contra. Vuelvo al ejemplo de gripe, contra la gripe, pero obviamente que no hemos desarrollado la enfermedad. La vacuna ideal tiene que producir una inmunidad a largo plazo. ¿Sí? Por eso están los distintos esquemas de vacunación, que algunas vacunas duran 1 año, otras vacunas duran 5 años, otras vacunas duran 10 años. Entonces sí, hay una meseta y una constante de
la respuesta de nuestro organismo y la memoria de nuestro organismo ante estas vacunas. ¿Existe en dosis únicas y compatibles con otras vacunas? Sí, también, que eso también lo vamos a ver. Las dosis únicas y las dosis de refuerzo para crear memoria e inmunidad a largo plazo de todas las vacunas. Debe ser administrada en forma no invasora. Sí, obviamente, el tema aquí es que lo tenemos que charlar bien porque hay vacunas, obviamente, que necesitamos introducirlas por tejido, por vía subcutánea, por vía intramuscular. Entonces, como que sí invadimos, pero invadimos lo mínimo y necesario, certificando de nuevo la seguridad del cuerpo humano que estamos tratando, llámese un niño, un adolescente, una mujer embarazada o un adulto. ¿Estamos? Debe poder administrarse precozmente los primeros meses de vida. Bueno, esto es lo que estábamos hablando. Las vacunas para los primeros meses de vida tienen que ser seguras, efectivas, tienen que garantizar una inmunidad a largo plazo y tienen que ser estables porque estamos hablando de un bebé de días y de meses. Entonces, todas estas características tienen que estar aseguradas para que el bebé esté bien. Ser estable a temperatura ambiente. Todas las vacunas tienen márgenes de temperatura que eso garantiza su estabilidad. Entonces, eso a la hora de colocarlas, cada una tiene sus normativas y sus protocolos. Entonces, eso también lo vamos a ver, ¿sí? Y debe ser de fácil producción y económicamente accesible. Aquí planteamos el tema de las políticas de distribución, las políticas de abastecimiento, ¿me entiende? La accesibilidad libre y gratuita, por eso hablamos que es un derecho y es una responsabilidad de todos como Estado de garantizar que estas vacunas sean libres, sean gratuitas, ¿sí? Y que puedan llegar a cada niño, cada embarazada, cada adulto, cada adolescente y personal de salud y hoy ya ampliamos más el calendario de vacunación, obviamente, a los adultos mayores. Entonces, debe ser, es un derecho y es una obligación. Entonces, eso está muy bueno. Que creo que todos estos ítems, gracias a las políticas de salud que hoy están impartiendo, creo que sí se cumplen. Entonces vamos avanzando un poquito más. Aquí tenemos un poco más de lo que hace rato hablábamos, que pasa con las las vacunas atenuadas, que son a fragmentos, por así decirlo, vivos de ese microorganismo, y las vacunas inactivadas, que son cuando el microorganismo está muerto. Aquí hay como una comparación, yo les he hecho una comparación para que ustedes puedan identificar cuál es la diferencia y cuál es la importancia y qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta a la hora de cuando el personal de enfermería coloque una vacuna atenuada o cuando coloque una vacuna inactivada. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener en cuenta? ¿Sí? Para poder informar, para poder brindar educación a esa familia con respecto a este tema de las vacunas. Las vacunas atenuadas, hay una mayor semejanza a la infección natural. Esto que hablábamos hace rato. Puede desencadenar un episodio agudo de la enfermedad, pero no la enfermedad en sí. ¿Sí? O sea, ¿qué quiero decir? Podemos tener síntomas esperables, pero no la enfermedad aguda. Hay una mayor exposición a diferentes antígenos, es verdad. ¿Por qué? Porque el microorganismo está vivo, ¿sí? Entonces nuestro cuerpo tiene que responder más agresivamente. ¿Hay multiplicación del agente? Sí, también. Entonces, ¿qué pasa? Hay una mejor respuesta inmune. Y sí, porque nuestro cuerpo tiene que desarrollar todo un proceso de la cascada, lo que se dice de inmunidad, responder ante eso para generar los anticuerpos. Y hay un mayor riesgo en inmunodeprimidos, sí, pero
con los cuidados pertinentes y evidenciando qué tipo de personas inmunodeprimidas vamos a recomendar estas vacunas u otras. Que eso también lo vamos a ver. ¿Estamos? Y las vacunas inactivadas, hablamos de que tiene una menor respuesta inmune. Puede ser, pero no deja de ser eficaz y no deja de ser segura. O sea que estamos garantizando el 90% de la efectividad de la vacuna. Lo mismo, ¿hay un menor número de antígenos? Puede ser, pero los antígenos que nosotros que se están inoculando son los específicos de esa enfermedad, por así decirlo. ¿Son seguras? Sí, son seguras. Entonces, aquí tenemos como una comparación de lo que se trata también de lo que son las vacunas bacterianas y las vacunas de virus. ¿Estamos? Bien. Entonces vamos a ver si avanzamos un poquitito más. Y esto es parte de un cuadrito bien práctico, lo vamos a leer despacio para que, no se enreden, básicamente para determinar el nivel de, obviamente, se me salió, espérenme 3 segundos que se salió el compartir pantalla. ¿Algún problemita, Miriam? Sí, se me salió el compartir pantalla. Ahí chequeamos desde aquí. Pero me dice que, ahí está. Ahí está, perfecto. Ahora. Está. ¿Estamos todos? A ver, ¿me ven ahí? Creo que sí. Bueno, entonces, estábamos aquí en un cuadrito de comparación en lo que son las vacunas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos las vacunas bacterianas, que pueden ser de células enteras, que por ejemplo tenemos BCG, ¿sí? Y tenemos que a la par tenemos la característica que es lo que es cuando es inactivada, que por ejemplo tenemos la vacuna de la tos convulsa. A ver. Perdón, se me fue. Ahí está. Entonces, dentro de las bacterianas tenemos, para que vayan registrando, acelular, tenemos las vacunas bacterianas con tozoides, que por ejemplo tenemos aquí la doble adulto, que es lo que nosotros tenemos que desencadenar o formar los anticuerpos contra lo que es la difteria y tétanos. Tenemos vacunas bacterianas con polisacáridos, que es lo que hablábamos hace rato, por ejemplo, la neumococo 23, y tenemos vacunas conjugadas con respecto a lo que es meningo, neumococo y Haemophilus influenzae. ¿Sí? Básicamente lo que quiero que queden claro cuáles son las virales y cuáles son las bacterianas. Después, más adelante, vamos a profundizar bien en el calendario de vacunación para ver cuál es cuál y por qué se coloca qué vacuna se coloca en qué etapa de la vida y qué vacuna le corresponde o es aconsejable colocar en cada etapa de la vida del adulto, ¿sí? Las virales. Vamos a ver las virales que tenemos. Virus enteros, por ejemplo, son todas estas que están en este cuadrito, que es rotavirus, varicela, sarampión, rubeola, parotiditis, fiebre amarilla, fiebre hemorrágica. Entonces, y después tenemos vacunas con virus inactivados. Tenemos la IPV, que tenemos que es la Sabin, OPV, hepatitis A y rabia. ¿Sí? Esto así vamos a verlos como virales.
Y después tenemos dentro de las virales que solamente, o sea, que son creadas con subunidades o por así decirlo, son preparadas genéticamente con solamente una parte del microorganismo, por ejemplo, lo que veníamos hablando, la influenza. Y después vacunas recombinantes, que es con solamente el ARN del virus, es la hepatitis B y HPV. Que esas son las nuevas vacunas. Hasta ahí vamos a diferenciar qué son las bacterianas y qué son las virales. ¿Sí? Bien. Vamos a... Estoy revisando el chat. Entonces, en estos momentos, bueno, vamos a seguir con la siguiente, que hay factores que influyen en las respuestas a la vacuna. Entonces, nosotros tenemos factores con respecto al huésped y con respecto a la vacuna. Yo les he hecho este cuadrito didáctico para que tengamos en cuenta que ¿por qué influyen en la respuesta a la vacuna? Por ejemplo, con respecto al huésped, tenemos que tener en claro que la edad influye. Por ejemplo, los más niños tienen una respuesta más efectiva, ¿sí? A cuanto más corta edad, la respuesta al microorganismo es mejor. Después tenemos que, si es un adulto mayor, también tenemos que evaluar las respuestas, que puede ser mínima o no. La presencia de otros anticuerpos maternos. ¿Qué quiero plantear aquí? Que hay una inmunidad extra cuando son bebés o niños de meses, que ya vienen con anticuerpos maternos específicos. Entonces eso también influye en la respuesta a las vacunas que nosotros estamos planteando para esa edad. Por ejemplo, en los primeros meses que planteamos BCG, hepatitis. Entonces eso hay que tener en cuenta. Si el niño, punto número 1, ¿cuántos meses tiene? Podemos plantear lactancia materna también ahí. Entonces está muy bueno hacer una entrevista y determinar todos estos factores que influyen ante la respuesta a la vacuna. O sea, si la vacuna va a ser efectiva o no. Si este niño o este adulto usa algún fármaco, es importante, porque hay medicamentos que bloquean la respuesta de la vacuna. Si son personas inmunosuprimidas, también ya lo hemos planteado, que tienen mucho que ver, por no solamente lo que nosotros estamos administrándole a su cuerpo, sino también en la respuesta que este paciente o que esta persona inmunosuprimido puede generar, ¿sí? Y los factores genéticos. ¿Por qué he puesto factores genéticos? Porque hay estudios en los cuales determinan que hay algunos factores genéticos que determinan a que la vacuna no reaccione o no alcance la efectividad que nosotros estamos planteando o queriendo lograr. Con respecto a las vacunas, todo lo que hemos venido planteando hasta hace rato, qué tipo de antígeno estamos inoculando, qué tipo de cepas es, si es a virus vivo, virus muerto, ¿sí? De ahí nosotros determinamos nuestra respuesta, ya lo hemos visto hace rato, si es una respuesta más viva o es una respuesta más tenue. La dosis infectante, ¿qué quiero decir con la dosis infectante? La dosis tiene que ser la justa y la indicada, ni más ni menos. Y de ahí pasamos que tiene mucha relación al número de dosis, porque sabemos que hay esquemas y que si en esos esquemas, si nosotros planteamos que hay 3 dosis, por ejemplo, hepatitis B, 3 dosis, si solamente este niño, puber, adulto se puso una sola dosis, y también va a influir. El transporte y almacenamiento, que es lo que se conoce como cadena de frío. La cadena de frío, la verdad, es un tema amplio, complejo, porque ahí es donde nosotros certificamos la acción de nuestra vacuna.
¿sí? O sea que nunca jamás puede perder la vacuna la cadena de frío. Porque ahí nosotros, al perder la cadena de frío, no sabemos después, no tenemos garantías que la vacuna actúe y logre la efectividad que yo necesito que logre. Entonces, eso también es parte de nuestra responsabilidad, brindar la información pertinente que la vacuna nunca pierda la cadena de frío. Y las coberturas de vacunación son muy importantes. Creo que aquí es donde toma importancia su rol, el rol de ustedes, porque en las coberturas de vacunación es donde nosotros necesitamos alcanzar entre el 96% y 100% de toda nuestra población objetivo vacunada. Y para eso necesitamos la ayuda de todos, o sea, de ustedes y de todos, de brindar la información correcta con respecto a este tema de vacunas, o sea, que son importantes, que son seguras, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, no logramos la cobertura necesaria. Por ejemplo, podemos hablar de lo que más conocemos, es de los niños. Hay un calendario de vacunación obligatorio, pero si nosotros no brindamos la información importante, si no captamos y si no nos empoderamos de las vacunas, la cobertura en los niños no llega ni al 80% de su 97 a 100% de cobertura en el primer año de vida. Entonces, de ahí que radica, creo que este programa para concientizar y para brindar la información de la importancia que tiene de que nosotros podamos decir, sí, nos tenemos que vacunar o tenemos que responder ante esto. De eso habla sobre lo que es la cobertura de vacunación. ¿Sí? Vamos a avanzar un poquito. Este es un poco el calendario de vacunación. ¿Sí? Es el último calendario de vacunación que lo vamos a colgar en la página o está en la página del Ministerio de aquí de Santiago del Estero. Todos pueden acceder a ellos, ¿sí? En donde se han ampliado un montón de vacunas desde un año a otro, desde 2 años a otro, se han ampliado enormemente no solamente las vacunas, sino también las dosis y sino también el grupo etario, porque si ven en la columna de la izquierda para abajo, tenemos que lo fundamental es hasta los 24 meses, pero después tenemos que 5 o 6 años son refuerzos, 11 años refuerzos, 15 años es el adolescente, tenemos nuestros adultos, embarazadas, puerperio y personal de salud. ¿Sí? Entonces se amplía el grupo de seres humanos que nos corresponde y que es un derecho estas vacunas, ¿sí? Entonces eso es lo altamente positivo y a destacar de este calendario, que después lo vamos a estudiar finamente con cada una de las vacunas y cada una de las dosis que corresponden. ¿Estamos? Bien. Vamos pasando, entonces aquí ¿qué tenemos? Que, por ejemplo, ejemplos, a ver, muy buena pregunta aquí de Claudia Contreras, que dice, ¿tienen que tener todos el calendario completo? Y yo le contestaría que sí, que es una obligación, primero de nosotros como personales que impartimos salud, primero brindar la información pertinente para que nuestra población acceda y que logre que todos tengamos un calendario de vacunación completo. ¿Por qué hablo de todos? Porque ya estamos viendo que no solamente son los niños, son los púberes, son adolescentes, son embarazadas, son adultos mayores, personal de salud sobre todo. O sea que a todos nos corresponde un calendario de vacunación. ¿Sí? Por ejemplo, volviendo a lo que plantea aquí, estos cuadritos que les he hecho, que los he sacado de la página del ministerio, es como para que vayamos ya adentrándonos en estas situaciones de las vacunas y qué le corresponde a cada grupo etario. A las embarazadas, triple bacteriana celular, gripe,
Y ahí es como una parte de decir, es nuestra responsabilidad brindar la seguridad de que nuestras embarazadas accedan a la vacuna, y tengan la información suficiente, pertinente y segura de que están seguras colocándose estas vacunas. ¿Sí? Los recién nacidos, hablamos de las dos primeras que apenas nacen, tenemos dosis neonatal, hepatitis B y BCG. Con eso empezamos nuestro calendario. ¿Sí? Después tenemos hasta el año de vida, que más básicamente, si quieren se las nombro para que vayamos viendo: gripe, quíntuple, neumococo, rotavirus, hepatitis A, polio, triple viral, neumococo. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo concluir o resumir aquí? Es que en el primer año de vida nosotros le ponemos la primera dosis de la gran mayoría de las enfermedades que nosotros queremos contrarrestar y que queremos también como objetivo de nuestra Argentina y de hablar del mundo, porque la OMS lo dice, necesitamos erradicar distintas enfermedades, por ejemplo, la polio, por ejemplo, meningococo, que grandes estragos ha hecho, entonces rotavirus. Entonces, con esto les puedo decir que el primer año de vida, nuestra función, y ahí creo que cobra muchísima importancia su labor, es ayudar a certificar que el primer año de vida, el calendario de vacunación de estos niños esté completo. ¿Sí? Por ejemplo, hasta los 2 años, que empezamos con los refuerzos, cuádruple o quíntuple, que ahora está pentavalente, polio, volvemos con la polio, gripe, fiebre amarilla, varicela, hemos tenido brotes de varicela, meningococo. Entonces es importante que podamos determinar la importancia de la colocación, aunque sea de la primera dosis de varicela, por ejemplo, ¿sí? Sabemos que en diciembre son los brotes de varicela los casos de varicela, por así decirlo, que toman importancia. ¿Por qué? Porque se infectan o porque hacen cuadros neurológicos. Mi experiencia, yo trabajaba hasta hace 2 meses en el Hospital de Niños CEPS Eva Perón, entonces que determino que la experiencia es que con las varicelas no solamente va a ser la enfermedad aguda, sino también puede desencadenar en factores neurológicos. Entonces, para eso está el tema de la vacuna, por eso es tan importante, y ahí es donde cobra importancia el poder difundir, el poder comprometer a nuestra población y el poder comprometer que no se nos escapen los niños de la primera dosis. ¿Sí? Vamos a ir revisando el chat. Aquí Claudia Contreras nos dice: el primer año es fundamental para evitar enfermedades. Sí, totalmente. Coincido y creo que lo estamos hablando, Claudia. Y Jessy de Añatuya nos dice que qué pasa si no tiene las vacunas del mismo año que tiene. ¿Después se las puede aplicar? Perfecto, muy buena pregunta. Ya la vamos a contestar, ¿sí? Vamos leyendo el chat y vamos viendo estos cuadritos, así podemos ir avanzando. ¿Qué más? Tenemos que aquí, en la edad escolar. En la edad escolar, ¿qué nos dice la bibliografía? Que hemos perdido oportunidades, ¿sí? O sea, que como que ahí como que vamos, nosotras las mamás vamos relajándonos, y como que en la edad escolar, si no nos obligan la escuela, el niño se le pasó la vacuna. ¿Y qué nos toca? Triple bacteriana, triple viral, polio. Y qué importante que es que podamos difundir la importancia de que sigamos con esto de las vacunas con los niños, ¿sí? Porque nos hemos relajado 2 o 3 añitos y ahí quedó. Porque si le preguntamos a una mamá cuándo ha sido la última vez que le ha puesto una vacuna a su niño, nos dice, cuando tenía, no sé, 2 o 3 añitos, ahí donde cortó, completó el calendario obligatorio nacional y nunca más.
pero bueno, ahí es donde cobra importancia nosotros como formadores o como agentes de salud, que podamos decir la importancia de continuar con el calendario, ¿sí? A los 6 años el ingreso escolar, aquí hablamos de a los 11 años, que aquí a los 11 años hay una situación muy relevante y de importancia, HPV, que gracias a nuestras políticas de salud, sí, podemos decir que ahora contamos con la vacuna HPV en su esquema completo para niños y niñas, sí, que antes no lo contábamos y que está demostrado que sí previene y que tiene una efectividad muy alta. Entonces, qué importante que es que los papás nosotros, o sea, accedamos a eso y hagamos la continuación y terminemos el esquema, porque muchas veces hemos determinado que se pone la primera dosis de HPV y después no se pone la segunda dosis, entonces como que no alcanzamos la efectividad que necesitamos. Necesitamos completar las dosis y el calendario, o sea, aquí de nuevo vamos con triple bacteriana, vamos con triple viral, los refuerzos de fiebre amarilla, hepatitis B, meningo, y ya tenemos 11 años, ¿sí? Y está bueno que lo pensemos, que necesitamos completar y garantizar completar el calendario porque ya empezamos con un niño puber, ¿sí? En donde ya se presenta su adolescencia. Por ejemplo, aquí planteamos los jóvenes, estamos con la doble bacteriana, doble viral, volvemos con la hepatitis B, completar, y ven, lo llamativo es que nos dice completar esquema de 3 dosis. Es como lo que nos preguntaba hace rato su compañera. Tenemos que completar los calendarios. ¿Por qué? Porque ya es un adolescente. Y sabemos que los adolescentes necesitan estar inmunológicamente fuertes para todo un proceso de desarrollo y crecimiento que están haciendo durante esta etapa. Entonces, a través de completar el calendario de vacunación, nosotros certificamos o garantizamos que ese adolescente crezca y se desarrolle con todas las oportunidades y con todas las garantías. Por eso es importante tener en cuenta esto, que parece que es no nada, que son vacunas, y la verdad que no son tan solo vacunas, que es garantizarle a todas estas etapas de grupos etarios las oportunidades inmunológicas y de refuerzos que realmente lo necesitan. ¿Sí? Hablaba su compañera de completar esquemas, sí. Y ahora podemos hablar de un poquito de los lapsos que tienen que pasar o los intervalos entre las vacunas. ¿Sí? ¿Están cansados? ¿No? ¿Continuamos? ¿O quieren preguntar algo por el chat? A ver, los leo. A ver, déjenme un ratito. A ver, aquí estamos. Dice. ¿Querés que te vaya alcanzando las consultas, Miriam, o estás viendo? Sí, Omar, aquí llegué yo hasta Marta Vanessa, que dice una pregunta: mi hijo tiene 15 y 13 años, nunca tuvieron varicela. ¿La vacuna que le hicieron tiene efecto en grandes? Muy buena pregunta de Marta, ¿no? Sí la podemos contestar. ¿Qué es lo que planteamos con el tema de la varicela? Yo voy a ir volviendo para la diapositiva anterior. Entonces, en la cual nosotros planteamos que la varicela sí tiene que ser colocada. Nosotros tenemos, miren, aquí si ustedes se fijan a los 2 años, pero después nosotros no tenemos refuerzos. Y los refuerzos sí necesitamos que los coloquen, ¿sí? Entonces yo le diría a Marta Vanessa que sí puede colocar refuerzos de varicela. Es más, ha habido una campaña el año pasado, el año pasado, antes de la pandemia, sobre varicela, en donde necesitábamos colocar varicela para prevenir un brote, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta. Y después de Cintia Rodríguez, del área de salud Santiago, espero, es importante la vacuna del HPV. Sí, totalmente, Cintia Rodríguez. Estábamos dando los fundamentos del HPV, muy bien, me parece que lo contestamos, de igual manera lo volvemos a hablar.
La vacuna de los 11 años, ¿por qué son 2 dosis? Mi hijo cumplió en febrero, le puse ese mes y me llamaron para agosto para la siguiente vacuna. Perfecto. Melissa, porque las 2 dosis son todas estas que vemos aquí con un radio de entre 6 a 10 meses de intervalo. ¿Para qué? Para que reforcemos la memoria inmunológica y para que el esquema esté completo. ¿Sí? Por ejemplo, 2 dosis de HPV, triple bacteriana es una sola que dura 10 años, triple viral lo mismo, es un esquema, ¿sí? Que son 2 dosis. Refuerzo de fiebre amarilla, estamos en veremos, depende de la zona de riesgo, por ejemplo, la zona del noroeste, Misiones, Corrientes, si tienen obligatoriedad de fiebre amarilla. Hepatitis B, sí o sí completar esquemas, que son las 3 dosis, que completando las 3 dosis duran 10 años, ¿sí? Y meningococo es una sola dosis, ¿sí? Hasta ahí creo que como que vamos resolviendo estas preguntitas. Muy buena la pregunta de, a ver, aquí, Rocío Luján, ¿qué vacuna sería la de los 15 años? Somos compañeros de Fernández. Muy bien, Rocío Luján, te saludo. La de los jóvenes, el cuadrito que está aquí, Rosita, que planteamos doble bacteriana, doble viral o triple viral, que es mejor. Hepatitis B, el esquema completo. Y fiebre hemorrágica argentina, que depende de la zona de riesgo, como veníamos planteándolo. Por ejemplo, más que nada las zonas de riesgo son el noroeste de nuestra provincia, ¿sí? Después, ¿qué vacunas debería tener el personal de salud? Bueno, chicos, a mi juego me llamaron. Es el personal de salud. Bueno, nosotros como integrantes del personal de salud tenemos una ley que nos avala. Entonces, el personal de salud para circular dentro de los establecimientos de salud, tenemos que tener, ahí vamos contando, esquema completo de hepatitis B, que son las 3 dosis, tenemos que tener triple A celular. ¿Por qué triple A celular? Porque la triple A celular es difteria, tétanos y coqueluche, por eso mismo, porque necesitamos desencadenar anticuerpos contra coqueluche, ¿sí? Tenemos que tener triple viral, porque sabemos de lo que es varicela, sarampión, paperas. Tenemos que tener meningo, de acuerdo al riesgo y de acuerdo a dónde nosotros trabajamos. Tenemos que tener neumo. Los esquemas de neumo también son para el personal de salud, de acuerdo a diferenciar los factores de riesgo que tenemos si trabajamos en el hospital neumonológico o en zonas endémicas. Neumococo tenemos que tener. Antigripal obligatoriamente todos los años, ¿sí? Y bueno, y ahora estamos en plena campaña de la vacuna contra el COVID. Obviamente, ya sabemos que el acceso al personal de salud es obligatorio, o sea, por así decirlo, pero es un beneficio y lo tenemos que usar. ¿Sí? Creo que ahí, Cecilia, básicamente, hasta ahí llegamos. Podemos seguir hilando más fino si quieres en otra oportunidad. Vamos viendo. Y después dice, mi hija tiene, Luz, dice, tiene 15 años, le pusieron las 2 dosis, a los 11 años en la clase tendría que poner sus 15. Sí, Luz, completar esquemas. Neumococo, aquí Cele y Darcy nos preguntan cuántos años dura la vacuna neumococo en los mayores. Hay un esquema, el esquema es nuevo. El esquema de la vacuna neumococo es primero una neumo 13 valente y al siguiente año es neumo 23 valente, o si no es al revés. Eso dura entre 5 años con un refuerzo. Eso lo vamos determinando. Por ejemplo, el año pasado la campaña era que primero se colocaba neumo 13, o si nosotros ya teníamos neumo 23, nos colocábamos neumo 13. Es de acuerdo al adulto mayor que nos plantea y que tiene inscrito en su carnecito de vacunación. ¿Qué es el coqueluche? Me pregunta Jessie. Entonces, Jessie,
Nosotros, el microorganismo se llama, la enfermedad que vos la vas a conocer es los niños muy pequeñitos, hasta 6 meses de edad, que desencadenan tos convulsa. O sea, es la enfermedad, es la bronquiolitis muy aguda, que es grave para los niños recién nacidos. ¿Sí? Laura Sosa nos pregunta, ¿el personal de salud refuerza más seguido el esquema? Debería. Yo, la verdad, experiencia en los establecimientos, la que tengo que sí, pero bueno, eso quedaría a criterio de investigación de ver quiénes son los establecimientos de salud que sí refuerzan el calendario de vacunación en sus, obviamente, en su personal. Anita nos pregunta si me pongo una dosis y la segunda no me pongo en la fecha que me llamaron, no pasa si me coloco después del tiempo que me llamaron. O sea, te tienes que poner la dosis, depende cuál vacuna sea, hasta el año de edad, hasta el año de colocada la primera dosis, dependiendo si son las virales o las bacterianas. ¿Sí? Bueno, vamos a avanzar un poquito más en los intervalos. ¿Sí? Ya vamos a seguir contestando un poquito los mensajes y bueno, ahora para que quede claro, nosotros el día que viene el niño podemos administrar todas las vacunas a la vez, porque también hemos visto que, por ejemplo, a los 2 meses el niño tiene entre 5 o 6 vacunas que colocarse, las ponemos todos el mismo día. Ahora, como dice aquí, si tenemos 2 vacunas, por ejemplo, que son de virus muertos, las ponemos. Si hay una viva y una muerta, también las ponemos. O sea, bacterianas y virales las colocamos. Si hay 2 vivas, las podemos colocar. O sea, ¿qué quiero decir esto? Que nosotros todas las vacunas las podemos colocar el mismo día. Si no las podemos colocar el mismo día, lo que vamos a hacer es esperar un rango de 4 semanas y colocarlas. Entonces, de ahí radica la oportunidad de aprovechar de colocar todas a la vez, de completar los calendarios, de ver bien qué falta y qué no, y cuándo citarla de nuevo a esa mamá para que se comprometa a volver. ¿Sí? Entonces, en realidad, si vemos aquí y si analizamos bien este cuadrito, no habría ninguna contraindicación en colocar vacunas bacterianas y vacunas virales al mismo tiempo. ¿Estamos? Bueno, y aquí lo que tenemos es la administración de las gamma globulinas que yo les he puesto, que no tienen ninguna siguiendo con el hilo de las vacunas, porque no tiene ninguna contraindicación colocar las vacunas y las inmunoglobulinas a la vez. ¿Sí? Hablábamos de las gamma globulinas, de los sueros antiofídicos, ese tipo de lo que nosotros hace rato hemos determinado que son anticuerpos específicos contra una enfermedad específica ya realizados. O sea que no hay ninguna contraindicación. ¿Sí? Y de nuevo reforzar que las administramos juntas o con un intervalo de 4 semanas. ¿Estamos? Bien. Y hasta aquí creo que suficiente, he dicho, llegamos. Entonces, vamos a revisar un poquitito el chat. Voy a ir leyendo para ver, agilizando esta situación. Bien, aquí. En cuanto a Claudia Contreras, dice que las vacunas del COVID vamos acompañándola con la antigripal y la neumococo. Sí, efectivamente. Lo más importante es que se coloquen obviamente la vacuna contra el COVID. Sabemos que tenemos que dejar pasar 14 días y colocarnos lo que sigue. Antigripal y neumo nos podemos colocar juntas, ¿sí? Para desencadenar la reacción, ¿sí? Entonces está muy bien. Aquí Nadia Bustos, no se escucha nada. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. Bien.
La grabación, aquí hay un mensaje, Omar, dicen, ¿a dónde puedo encontrar la grabación? Eso ya no vamos a encargar de difundir la información, chicas, pero sí está la grabación, está también en un canal de YouTube, le vamos a pasar el enlace para que ustedes lo vuelvan a ver. Eso les aclaramos, Miriam, a los compañeros y las compañeras, tanto el material bibliográfico como la grabación de YouTube la vamos a pasar vía WhatsApp, ¿sí? Que por ahí es el medio más accesible, más fácil para poder comunicarnos así de manera más instantánea. Lo vamos a estar pasando el enlace todo vía WhatsApp. Perdón. Bien, aquí hay una pregunta muy interesante que la voy a leer para que me escuchen. Es de Cecilia Lachuz, que dice que no, ¿por qué no todas las vacunas son 100% eficaces y por qué algunas requieren un refuerzo? Muy bien, muy buena tu pregunta, Ceci. ¿Qué es lo que planteamos nosotros con la cantidad de dosis? Por ejemplo, vamos a ser específicas y prácticas. Tenemos el esquema hepatitis B, que son 3. Nosotros con la primera dosis desencadenamos una reacción y una respuesta inmunitaria del organismo. Entonces, con eso podríamos decir que alcanzamos un 50% de la efectividad de la vacuna. Con la segunda dosis desencadenamos la respuesta memorial. Y con la tercera dosis nosotros desencadenamos, más allá de seguir reforzando todos los anticuerpos específicos que necesitamos, desencadenamos la respuesta genética de memoria y de intervención que necesitamos que este esquema de vacunación, por ejemplo, contra la hepatitis B, dure 10 años, o sea que sea altamente eficaz. Entonces, por eso es la cantidad de dosis de refuerzo para lograr la eficacia. Porque, por ejemplo, Ceci, yo te podría plantear, nos ponemos 2 dosis y después nos olvidamos. Pero entonces la última dosis, que es la más importante, que es la de memoria, que es la de respuesta, no la hemos hecho. Entonces debemos decir que capaz que hemos alcanzado entre el 70 y el 80% y no el 100% de la efectividad de esa vacuna, por así decirlo. Entonces de ahí radica la importancia de si empezamos un esquema, lo tenemos que terminar. Es fundamental. Por todas estas cuestiones y para desencadenar los anticuerpos específicos, los inespecíficos, los de memoria, los de combate. Entonces, por eso es que necesitamos completar el esquema. Llámese hepatitis B, triple viral, doble viral, ¿sí? HPV. Entonces, Claudia Hoyos, muy buena clase, muchísimas gracias, Claudia. Aquí, excelente. Bueno, creo que no hay más preguntas. ¿Cómo puedo hacer lo poco que pude escuchar? Muy interesante, muy bien, Rita Ferreira, estamos leyendo. Zulma Juárez, no importa si primero te pones primero la antigripal y después la del COVID, siempre cuando pase los 14 días. Perfecto, Zulma, muy bien, es así el concepto. Si ya se han puesto la vacuna antigripal, deben sí o sí dejar pasar 14 días y plantear la vacuna COVID, que la verdad que gracias a Dios y a las políticas sanitarias que tenemos hoy, están abriendo los grupos etarios, entonces creo que ya está alcanzando a todos los grupos de edades y eso es altamente positivo. Y tengo que destacar que no está pasando así en otras provincias, entonces esto es una muy buena noticia y esto es una muy buena situación para que nosotros como agentes de salud podamos reforzar la importancia de que se vacunen y que accedan a la vacuna COVID, porque realmente está dando respuesta de efectividad muy interesante y muy alta, ¿sí?
teniendo en cuenta la complejidad epidemiológica que tenemos hoy día en nuestro Santiago del Estero. Así que la verdad, chicas, es un trabajo que tenemos que creo que es de ustedes. Es arduo el trabajo de la información, de motivar a nuestra población y a nuestros barrios a que sí se vayan a colocar la vacuna, ¿sí? Muy bien, ¿cuál es el argumento que tienen? Aquí hay una pregunta de Víctor Brandal. ¿Cuál es el argumento que tienen en el debate de ponerse una vacuna producida en un lugar y otras dosis de otras farmacéuticas? La verdad, Víctor, creo que el fundamento es, no importa en dónde se realice la vacuna. Creo que lo importante es determinar que está hecha genéticamente. Vamos a hablar de la vacuna COVID, de virus, que tienen una parte genética del virus, por así decirlo, un pedacito de ARN o un pedacito de ADN, entonces que eso va a desencadenar la respuesta en nuestro organismo, ¿sí? Para protegernos contra, obviamente, esta patología precisa y específica que estamos nosotros viviendo hoy. El lugar creo que no determina la eficacia, ¿sí? Lo importante es que nosotros tenemos que conocer y saber la información, o sea, de qué está hecho. Muy bien. Creo que se pierde el efecto. Se pierde, aquí Laura, se pierde la efectividad de la primera dosis de COVID si más de 3 meses llega la segunda. No, se ha concebido estudios, por así contestarlo, no era el tema, pero vamos respondiendo, Omar. No se pierde la efectividad porque la primera dosis de la vacuna COVID, por así decirlo, es un primer componente que se llama, o sea que es como para que ustedes me entiendan, es una primera partecita genética de lo que es el virus. La segunda dosis o segundo componente es otra partecita. Juntos desencadenan el 100% de la efectividad o de la respuesta que nosotros queremos lograr en nuestro cuerpo. Entonces, no se pierde efectividad si no llega a los 3 meses la segunda dosis. Sabemos que, por ejemplo, en los adultos mayores de 70 ya han pasado los 3 meses y ahora está llegando. Bienvenido sea. No pierde la efectividad. La va a reforzar y va a desencadenar la otra parte de la respuesta inmunológica que nosotros queremos obtener a través de los dos componentes de la vacuna. ¿Sí? Entonces, muy bien. Muchas gracias a todos. La verdad que muy buenos los comentarios. Disculpe, teniendo COVID. A ver, vamos a ver con un comentario de Zulma Juárez. Disculpe, teniendo COVID dado de alta, ¿cuánto tiempo debe pasar para vacunarse con la vacuna? Sí, muy bien, lo podemos contestar. A partir del día 14 del aislamiento que terminaron ustedes, el aislamiento obligatorio por COVID, deben dejar pasar entre 14 días y 20, diría yo, y gestionar, obviamente, la vacuna. Es fundamental que se la coloquen teniendo en cuenta la accesibilidad que hoy tenemos, ¿sí? Así que espero que Zulma me puedas escuchar y tener en cuenta esto y gestionar la vacuna. Aquí hay muchas preguntas, Omar, de la vacuna COVID. Muy bien, sí las podemos contestar. Vamos contestando. Dice unos minutitos más. ¿Qué pasa si se coloca una sola dosis de vacuna COVID? Bien, decimos que los estudios que hemos leído con la primera dosis certifican o garantizan un 70% de la efectividad de la vacuna. O sea que nosotros respondemos ante lo que yo explicaba hace rato, ante ese pedacito de virus, ¿sí?
nosotros para lograr todo el 100% o la respuesta inmunológica total, necesitamos los dos componentes, ¿sí? Así que espero que puedan, sé que tenemos la accesibilidad y gracias a Dios, y la verdad que destaco las políticas sanitarias de hoy que están accediendo a todos en las distintas partes de la provincia también, entonces está muy bueno que podamos completar las 2 dosis, ¿sí? Entonces, bueno, creo que hasta aquí creo que me parece que fueron los... Sí. A ver, Carla dice, a un amigo le colocaron la vacuna el 15 día de aislamiento. Bien, capaz que no han tenido en cuenta, pero bueno, esperemos y veamos, Carla, la reacción que tiene esta persona para con la vacuna, ¿sí? No se recomienda inmediatamente en su aislamiento porque obviamente que tenemos en cuenta que a partir de haber atravesado un proceso de COVID o de coronavirus, nuestro sistema inmunológico ha quedado como un poco dañado o débil o inmunodeprimido. Entonces, por eso necesitamos unos días para levantar la inmunidad natural que tenemos y poner la vacuna. Pero bueno, Carla, si ya le pusieron la vacuna, esperemos las respuestas y sigamos adelante y que logremos completar las 2 dosis. Así que está muy bien, chicas, por las preguntas. Omar, la verdad que muy bien. Bien. Creo que, a ver, vamos a dejar de compartir pantalla un ratito. A ver, vamos a ver, ahí está. Así nos vemos un ratito. Hasta aquí, básicamente, la información sobre vacunas. Creo que ha estado muy bien. Creo que lo que no se ha entendido, lo que ha quedado inconcluso, podemos realizar las preguntas o por la plataforma que tenemos desde la universidad. Bueno, esa es tu especialidad, Omar. Así que Sí, la verdad, chicas... igual de todos modos, el miércoles nos vamos a estar encontrando nuevamente. El miércoles a las 15 es el último encuentro para cerrar este módulo. Y bueno, nuevamente, Miriam, agradecerte la presencia, la participación. Ha sido muy interesante la clase. Hemos podido generar un contexto participativo también de parte de los compañeros y las compañeras que nos están acompañando en el día de hoy. Así que, bueno, básicamente eso nos quedaría y nos estaríamos encontrando nuevamente el día miércoles. Sí, A las 3 de la tarde. totalmente. Y creo que si podemos, o sea, ya hasta el miércoles vamos a, creo que van a poder acceder al material, a leer un poco, entonces creo que se van a generar un poco más de preguntas si tienen